un contenido que busca que usted sepa más de todo lo relativo a los temas de salud, a cómo cuidar ese bienestar físico, mental y social que se llama la salud. Así que en el día de hoy, martes 18 de julio, año 2023, siendo las 10:31 en todo el territorio dominicano, tenemos la oportunidad de llegar a ustedes a través de las frecuencias compartidas 98.5, eso es Rumba FM, y 101.1 Premium para toda la región del Cibao. Ustedes tienen la oportunidad de llegar a nosotros cada día también a través de la maravilla de la Internet, las plataformas digitales, como es el caso de en canal en vivo en YouTube, Rumba FM. Ahí usted puede tener todo nuestro contenido en vivo y también, si se le pasó algún programa, si quiere volver a ver el contenido de nuestros programas, pues puede acceder, puesto que ahí están en diferido, puede usted seguirlo. También estamos en Telefuturo, estamos haciendo presencia a través de la televisión. Este canal se retransmite al mediodía y también en la noche. Vamos a estar en el día de hoy pues conversando todos los temas dedicados a los dispositivos en el avance mandibular para la apnea del sueño. Bueno, buenos días, Lisania Salcedo. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. En los controles, Ismael García, don Isidro Labur y don Rafael Montero. Bueno, Lisania, ¿cómo estás? Muy bien, doctora Amaury García, feliz de poder reencontrarnos una vez más con la gente que nos escucha y de poder estar aquí aportando a la sociedad, llevando información en salud a la gente para que vivan más y mejor. Buenos días, doctor Roberto Lafontaine. Sí, muy buenos días a todo este panel y todo ese equipo técnico que nos mantiene siempre conectado con ese gran público que sabe que nosotros respetamos el derecho que ellos tienen en la salud, que la salud merece respeto. Así mismo es. Bueno, señores, nosotros sobre el escritorio, los comentarios, las noticias en materia de salud en la República Dominicana y también fuera de ella. Y vamos a iniciar de inmediato. Tenemos en línea al doctor Wellington Duverger, quien es otorrinolaringólogo, y él pues tiene una inquietud, y el doctor Wellington Duverger pues establece que el cribado auditivo que nos gustaría que nos diera de qué se trata esto, Wellington, y nos dice que en la República Dominicana solamente se realiza en 5 hospitales de nuestro país. Buenos días, doctor Wellington Duverger. Sí. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Amaury. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias por sacarnos un momentito. Sé que vas casi a cirugía. Estabas en una cirugía, ahora vas a otra. Hay una noticia que tú has dicho, ¿no? Que el cribado auditivo, y primero nos gustaría que tú nos explicaras qué es eso del cribado auditivo, y nos dice que esa necesidad de realizar estas evaluaciones y esto solamente se llevan a cabo en 5 centros en la República Dominicana. Adelante, Wellington. Sí, en primer lugar, Amaury, agradecerte por la motivación que has tenido en abordar este tema, y sobre todo, en primer lugar, agradecer a toda tu audiencia. Y sí, estoy dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta en el tiempo que tenemos a disposición. Entonces, el cribado auditivo neonatal, el cribado auditivo en el recién nacido, es una prueba auditiva que debe realizarse en el momento del nacimiento para detectar si el niño tiene algún problema para escuchar. ¿Y por qué se realiza esto? Porque la audición es importante para el desarrollo psíquico del niño, no solamente el desarrollo psíquico, sino el desarrollo intelectual. Un niño que no pueda escuchar es un niño que no va a aprender a hablar, y por consiguiente todos sabemos los trastornos dentro de la sociedad que esto produce. Por eso es importante el cribado auditivo de forma universal, no solamente al niño a quien el pediatra presume que pueda tener algún problema auditivo, sino a todo niño que nazca nazca sin ningún tipo de complicaciones de producto
del embarazo o producto del propio proceso del nacimiento, sino inclusive aquel niño que se considera sano se le debe de realizar un cribado auditivo en el momento del nacimiento, o el screening, también conocido como screening auditivo neonatal. Ya, Wellington, ¿cómo se lleva a cabo esta evaluación? Sobre todo, estás hablando de un ser humano que acaba de llegar al mundo, que no tiene la capacidad de comunicación de manera convencional. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Sí, existe un dispositivo desde hace muchísimos años que se ha creado, que es el dispositivo de otomisiones acústicas. Las otomisiones se colocan unas especies de oliva auriculares en los dos conductos auditivos del niño. El médico o la enfermera se cerciora de que los conductos auditivos estén limpios para que no haya interrupción en el proceso de la evaluación auditiva. Se coloca ese dispositivo, y ese dispositivo emite una sonda a unas células que están a nivel de la cóclea, y eso a su vez emite una respuesta que recoge el dispositivo. El dispositivo dice si el niño está escuchando o no está escuchando. Entonces, una vez que esa prueba se da como positiva, como buena y válida, pues entonces se entiende de que el niño puede escuchar. Cuando eso no ocurre, hay un protocolo, se debe de elaborar un protocolo. Hay un protocolo universal que se realiza en otros países. No sabemos si aquí en Santo Domingo, si en la República Dominicana existe. Y ese protocolo, pues, te dice si hay que volver a repetir en un periodo de tiempo las otomisiones o si hay que hacer una prueba mucho más sofisticada al niño. Es una prueba sencilla que un personal sanitario con el entrenamiento puede realizar, o simplemente el hospital contrata un técnico audiólogo que puede realizar ese estudio a los niños que nacen en el hospital. Se debe hacer entonces, doctor Wellington Duverger, quien es otorrinolaringólogo egresado. Tú te formaste en España, ¿cierto? Así es, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. En Madrid, hiciste medicina en la República Dominicana, fuimos compañeros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y te formaste como otorrinolaringólogo en Madrid, España. Doctor Roberto Lafontaine. Así es. Wellington, me queda una inquietud. ¿Qué tan costoso es ese dispositivo? Roberto Lafontaine, de este lado. Sí, ese dispositivo es costoso. Puede variar el precio dependiendo a qué compañía se le compre, pero ese dispositivo, bueno, para una persona en particular es costosa, no para el Estado. Puede costar, si yo lo voy a comprar de forma particular, pues a lo mejor entre $6,000 y $8,000 me puede costar ese dispositivo. De hecho, yo compré uno y lo que me cobraron fue eso, $8,000 y algo de dólares. Ok, y entonces una pregunta con relación a eso que esa inquietud que tiene el doctor Roberto Lafontaine. Ese dispositivo se adquiere, ese es el costo, pero esto se utiliza, o sea, esto no es de manera individual, sino que este equipo se utiliza para realizar las pruebas, ¿es correcto? Exacto, sí. No, pues eso es paja se de utiliza coco. para realizar la prueba. Eso es paja de coco, Wellington. Y además, Wellington, óyeme, los otorrinos les va muy bien. No te pongas tú a decir que eso es caro. Eso, un otorrino tiene capacidad de comprar 10 o 12 equipos de eso. Wellington, más o menos, ¿qué prevalencia hay de, o sea, niños que tengan defectos auditivos al nacer? En contra de que a nivel mundial o aquí en República Dominicana. Roberto, tú estás en contra de que Wellington exprese la capacidad financiera que tienen los otorrinos. Tú no dejaste responderle. Adelante, Wellington. ¿Cuál es la prevalencia de esta condición? No recuerdo exactamente el porcentaje de la prevalencia que hay en el país, porque obviamente no tenemos datos estadísticos porque no se hacen las otomisiones. Entonces, sé que la asociación de sordomudos que hay en el país, ellos recogen un porcentaje, pero a nivel mundial las estadísticas van a variar incluso del país donde se recojan los datos, porque en los países con menores recursos, pues obviamente el porcentaje aumenta. Lo que sí es cierto, porque con toda sinceridad explico, no recuerdo el dato exacto del porcentaje, el número exacto, pero en una exposición que realicé en el Congreso de la República, de la Cámara de Diputados en el año 2016, explicamos la necesidad imperiosa que existía de que nuestro país, que había experimentado unos desarrollos económicos importantes, pues sin embargo en aspectos tan importantes como ese, valga la redundancia, de lo que es la atención al neonato, pues no nos estábamos desarrollando. Entonces, explicábamos que la sociedad, la Organización Mundial de la Salud había instado a todos los países, a todos los países miembros, a que se aplicara o
o que se crearan los medios para poder realizar la prueba del screening auditivo por los problemas que esto podría conllevar en la misma sociedad, porque es que si un niño no escucha, el niño no aprende a hablar, como expliqué, y eso pues trae una serie de consecuencias a nivel social. ¿Estamos listos? Okay. Sí. Rafael Montero, Wellington. Wellington, ¿cómo estás? Sí. Wellington, muy bien. Tengo entendido que el gobierno, junto con la sociedad de otorrino, iba a iniciar un programa de screening. Vi inclusive una rueda de prensa alguna vez con el amigo Ferreras. ¿Eso avanzó o no avanzó? ¿O fue simplemente un anuncio? Bueno, eso se han hecho anuncios, pero realmente las informaciones, cuando yo llamo y me intereso en indagar ese aspecto, nadie te da una información clara y precisa de lo que se está haciendo. Ahora, o sea que no se está haciendo, no se está haciendo, Montero, no se está haciendo. Sobre eso. Un mal, bulto, allande y movimiento. ¿Cómo es? Bulto, allande y movimiento. Bueno, doctor Wellington Duverger, otorrinolaringólogo, gracias por estar con nosotros. Te vamos a hacer una invitación formal para que vengas a conversar de los temas que le interesa a la población sobre otorrinolaringología. Gracias, sabemos la calidad profesional. Gracias por tu tiempo. Excelente. Sé que estás ahí, el anestesiólogo te está diciendo, vamos, avanza, que hay que operar. Gracias, doctor Wellington Duverger. Sí, un abrazo para ti. Antes de finalizar, sé que todo esto ha venido de la lectura de un artículo. Quiero puntualizar esto para que lo sepa todo el país. Hasta el momento, la información que tenemos es que se están realizando el screening auditivo solamente en 5 hospitales. Sí. Entre esos hospitales está el Hugo Mendoza, el Robert Reed, la Maternidad de Altagracia, el Hospital Aybar y el Hospital Dr. Cabral, que está en Santiago. Okay. El resto de la población no está recibiendo, no se le está aplicando el screening auditivo. Debemos dar un voto a favor a la senadora Lía Díaz de Asua, que en el momento en que ella fue diputada, ella conoció el proyecto porque nosotros lo presentamos en el Congreso, y ella se interesó, y lo que podemos dar un punto a favor a esto es que se aprobó la ley, pero la ley se ha aprobado, todo está en teoría. No, todavía no sabemos si existe un protocolo y no sabemos si existe un programa, pero gracias a ustedes que se han hecho eco de esto, y espero que nuestro país entre dentro de los países de desarrollo, los países desarrollados que sí están ejecutando y tienen un programa de screening auditivo. Bueno, pues gracias Wellington Duverger, otorrinolaringólogo, por darnos estos minutitos de tu tiempo. Sabemos que a esta hora de la mañana es muy difícil, Montero, Lafontaine, para los médicos hacer un corte. Y gracias por estar con nosotros. Vamos a ver qué opina la gente, qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Bueno, cuéntame, Roberto. Óyeme, es una barbaridad. Tú sabes que el 80% de las mujeres en nuestro país paren en 24 maternidades. 24. Si tú le pones a 4,000 pesos por el aparato, óyeme, la inversión es menos de $1 millón de pesos. No, eso es para lo que se va, oye, para el beneficio que va a tener. ¿Tú sabes cuánto cuesta? Habla de $6,000. Estamos hablando de 500,000 pesos. Sí, él puso entre 1,000 y 6,000. Yo busco un término medio de 4,000. Por eso, 4,000, eso no llega a medio millón de pesos. Eso es bobería, eso es basura. Porque estamos hablando, pero aquí en 4 conciertos se están invirtiendo, porque creo que la cultura es una inversión. Es una inversión. Ojo, así es. 40 millones de pesos. Por una obra. En cuatro conciertos. O sea, estamos hablando de la salud. De la salud de la gente. De manera que nosotros entendemos la importancia que tiene este tema de que al nacer sepamos si tenemos la capacidad auditiva, si podemos escuchar, porque estamos condenando a una persona a su retraso en términos, digamos, cognitivo, su desarrollo auditivo, etcétera. Bueno, hay un tema que nosotros venimos conversando hace bastante tiempo, que es el tema de esta enfermedad que en Haití, pues tenemos un desorden, porque Haití lamentablemente tiene un sistema sanitario al igual que el país. Y entonces se han registrado 3 casos de fallecimiento
en Barahona en lo que va de año. Y entonces queremos saber la impresión sobre este tema del infectólogo, el doctor Héctor Balcácer. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, gracias por tenerme al aire con usted y con todas las personas que escuchan el programa. Gracias a ti por darnos tu tiempo. Tema cólera en la República Dominicana. Barahona se ha hecho un cerco, se han observado alrededor de 15 personas que han estado con deposiciones diarreicas de manera aguda y pues hemos tenido reportes de que hay cólera en Barahona. ¿Cuál es la situación que se debe realizar? Mira, el Ministerio de Salud Pública acaba de hacer una intervención y lo que se hace es que generalmente se administra la vacuna contra cólera, que muchas personas no saben que está disponible en el país, y número 2, que es bastante efectiva, sobre todo en los momentos en los cuales existen brotes. La vacuna se solicitó ya hace un tiempo, reconocer que el país pidió alrededor de 65,000 dosis de la vacuna para administrar, y en aquellos lugares donde se entiende que puede existir algún tipo de riesgo aumentado, entonces se hacen las intervenciones. Fíjense cómo en Haití, independientemente de que los casos de cólera han continuado, la realidad es que han cesado un poco porque también la vacuna se implementó en su territorio. El hecho de que tengamos casos de cólera en nacionales haitianos, lo único que nos dice es que realmente las condiciones en las cuales estas personas están viviendo, como bien decían de manera introductoria, sugiere un bajo nivel. Fíjate cómo aún compartiendo una isla, compartiendo de manera cotidiana con la población haitiana, las manifestaciones en territorio dominicano no ha sido no ha sentido ese gran impacto de lo que ha sido el cólera, a diferencia de lo que ha sido en Haití, que se habla de que posiblemente la cantidad de fallecidos esté cercano a las 1,000 personas que hayan perdido la vida. Sin embargo, en territorio dominicano, fíjate que no es lo que está ocurriendo como una pauta o una norma. Reconocer que muchas personas entienden que con lo del cólera, al ser una bacteria, la administración de antibióticos es algo importante. Reconocer que frente a cualquier cuadro diarreico, el cual sea un cuadro diarreico con grandes cantidades, esas personas lo primero que hay que tratar de hacer es la hidratación. Ese es un llamado que hago al personal médico, al personal paramédico, que en cualquier lugar que se encuentre, siempre la primera medida tiene que ser la parte de la hidratación. Una pregunta, Jorge, Héctor, discúlpame, una preguntita muy puntual. El esquema de hidratación que tú recomiendas en pacientes que empiezan a tener diarrea, esa diarrea con esa característica de agua de arroz abundante, ¿cuál es ese esquema? Mira, lo primero que voy a decir es que cuando una persona ya presenta evacuaciones en agua de arroz, ya el pacientito está muy malito. Así que por tal razón el objetivo es que cualquier persona con diarrea, en el cual tú no sabes si puede ser cólera o no, tú tienes que comenzar el proceso de hidratación. Las recomendaciones en adultos, recordando que yo lo que soy es infectólogo de adúlteros, como yo relajo siempre, reconocer que tiene que ser tratar de reponer 200 cc por cada deposición que tenga una persona. Ese es el cálculo estimado en una persona que tenga más de 15 años. Cada vez que tenga una deposición, se reponen 200 cc de líquidos. Los mismos deben estar acompañados de esa formulación que ustedes reconocen como los sueros de rehidratación oral, los cuales no son agua completamente sosa, como diríamos aquí, sino que es una solución que tiene dextrosa, que tiene sodio, que tiene un grupo de electrolitos que son necesarios para que la persona, a la hora de perder en la deposición, no solamente agua, sino también electrolitos, estos se puedan reponer de una manera correcta para evitar los imbalances fisiológicos que producen estas deposiciones tan frecuentes y sobre todo abundantes. Balcácer, Roberto Lafontaine de este lado. Tú sabes que el gran problema desde la perspectiva de población es que todavía está muy fresco en la conciencia de la gente el problema que se dio en el 2014, ¿verdad? Cuando el cólera de Haití pasa a República Dominicana y produce el hecatombe que produce. Entonces te pregunto como experto en el área, ¿las condiciones están dadas? Te pregunto, no afirmo ni mucho menos, para que una experiencia así se pueda repetir. El problema es que en Haití la cantidad de casos, por ejemplo, actuales que se han reportado, fíjate que muchas agencias hablan de más de 30,000 casos de cólera. Sin embargo, si observamos aquí en República Dominicana, ¿eso ha sido lo que hemos vivido? La respuesta es que no. Independientemente de que sabemos que en República Dominicana tenemos una cantidad de personas, por una licencia, dame un segundito,
a pesar de que tenemos una cantidad de personas que viven en condiciones realmente sanitarias que pudiéramos denominar como una situación potencialmente factible para que esto ocurra. La ventaja es que la República Dominicana ha logrado hacer, como estamos viendo allá en Barahona, intervenciones que han sido efectivas para frenar lo que es la expansión de la enfermedad y sobre todo algo que es muy diferente a Haití. Aquí en República Dominicana las personas a grandes rasgos tienen disponibilidad de agua procesada, agua limpia. La mayoría de los alimentos se cocinan y uno, independientemente del grado de inseguridad que pudiera existir, la realidad es que usted puede ir a una clínica sin miedo a que lo piquen en el camino, que son algunas de las cosas que observamos en Haití. Entonces las personas se pueden trasladar. La presencia de insumos para el manejo de una patología cuya principal forma de tratamiento es simplemente hidratar, yo creo que aquí tenemos condiciones para que esto no ocurra, o sea, para que no se convierta en lo que es en Haití, lo que está pasando. Señores, estamos hablando de que se habla de cerca de 30,000 personas vacunadas, sobre todo los más vulnerables, contra esta patología. Y fue algo que se hizo rápido cuando observamos que en aquellas poblaciones cercanas al río Isabela, que sabemos que en algún momento se contaminó, pudimos apreciar justamente una cantidad de casos que estaba llenando sobre todo titulares de periódicos. Gracias, Alcalde Rafael Montero de este lado. Una pregunta. Si sabemos que la situación sanitaria de Haití sigue siendo precaria y se dice un reporte de 30,000, pero ahí no se sabe, porque ahí no se sabe quién cuenta, ahí no hay vigilancia. Si sabemos que esa es la situación sanitaria de Haití y sabemos que hay una movilidad importante diariamente, oficial y extraoficialmente, ¿por qué entonces tú consideras que no se han tomado, digamos, las acciones preventivas para vigilar y cuidar a esa población que se moviliza dentro de la República Dominicana y que inclusive en el caso de Barahona lo que se visualizó es que ya era una comunidad que se estaba estructurando de solo migrantes haitianos? Mira, el problema con esto es que nos hemos dado cuenta que la mayoría de las medidas que utilizamos para el control de muchas enfermedades, sobre todo a nivel fronterizo, no han sido efectivas. Lo vimos con el coronavirus, que si bien es cierto tiene unas características diferentes por ser una enfermedad respiratoria, con el cólera hay una situación. Hay un grupo de personas que pueden tener la bacteria, portarla y ser completamente asintomáticas. Ok, o sea que eso significa que el tener cólera no significa desarrollar la enfermedad de manera abrupta. No, y no solamente abrupta, sino severa. Usted pudiera tener cólera y solamente se habla de un 5%. O sea, de cada 100 personas que le da cólera, solamente 5 presentan ese cuadro de evacuaciones severas y esa agua en forma de agua de arroz que estaba llamando la atención. Lo que quiere haber dicho que hay 95 presentan un cuadro diarreico que muchas veces pasa como si nada y al final se le quita. Entonces, la realidad es que no es todo el mundo. El único problema con este tipo de alarmas es lo siguiente. Si bien nosotros estamos mencionando en este momento la necesidad quizá de que toda persona nacional haitiano que cruce a territorio dominicano se le pudiera colocar algún tipo de medicación, el problema es que imaginemos lo que dicen los titulares a nivel internacional. En República Dominicana, presencia de cólera. Usted sabe que eso es en Barahona, cerca de 200 kilómetros lejos de Santo Domingo. Sí. Pero si usted viaja, por ejemplo, y va, imaginemos un país que uno considera que quizás tiene un nivel... Canadá, Estados Unidos, por ejemplo, que son socios... No, yo estoy hablando, imaginemos que usted viaja a un país con un nivel de desarrollo que consideramos aquí menor, por ejemplo, para Guatemala. Ajá. Usted dice, voy a viajar para Guatemala. Y cuando usted llega a Guatemala, en Guatemala te paran en aduana o inmigración y te dicen, usted viene de República Dominicana, hay cólera. Entonces le vamos a dar 3 tabletas de doxiciclina, abra la boca y tómeselo. Uno se siente hasta ofendido en algún momento porque uno dice, pero ese a 200 kilómetros de donde estamos, yo vivo en una torre, tengo un agua que la revisan todos los días, que está clorada, que utilizo agua de botellón, pero la realidad es que eso es lo que se vende. Por eso, el hecho de que se delimiten los casos, se hagan las intervenciones, se especifique que es en población haitiana, es algo importante en nuestro país, porque recordar que vivimos de turismo y reconocer que se encuentra en un área bastante distante de lo que es Punta Cana, que es uno de nuestros principales destinos, así como de Samaná, Puerto Plata, es importante, porque la realidad es que si uno hace algún tipo de pronunciamiento demasiado alarmista... Genera más daño que beneficio.
Sí. Exacto, nos va a lesionar a todos. Nos va a lesionar a todos porque reconocer que el turismo no solamente mueve el área del hotel, sino la parte de la producción aquí en República Dominicana y la parte del trabajo. Entonces, en este momento es importante mantenernos atentos, es importante mantenernos alertas, pero la realidad es que tenemos cólera desde hace más de un año y en territorio dominicano no hemos tenido el impacto que en algún momento alguien pudo haber pronosticado. Sí, sí. Así que por tal razón yo entiendo que las intervenciones hay que mantenerlas, hay que darle visión. Si usted por alguna razón presenta diarrea, el personal de salud debe tener presente como diagnóstico diferencial lo que es cólera, pero la realidad es que tenemos un sistema sanitario mucho más robusto y mucho más avanzado en este caso por muchísimas razones que el que tiene el hermano país de Haití. Sí. Así que creo que no debería en este momento generar gran preocupación. Gracias, doctor Héctor Balcácer, infectólogo, quien de tiempo en tiempo, pues el país necesita tus orientaciones como una persona de medio, como una persona bien interesada en la información. Gracias por sacar tu tiempo. Bueno, señores, nosotros tenemos en el día de hoy la oportunidad de pues conversar con unos profesionales de la odontología. La doctora Amanda Cabrera estará con nosotros hablando sobre dispositivos de llevar un poco hacia adelante la mandíbula, avance mandibular en los trastornos de la apnea del sueño, en esos pacientes que tienen problemas para durante el sueño, se produce ronquido, se genera dificultad para una ventilación adecuada. Así que ese es el tema del día de hoy en Cátedra Médica. Finalmente, nosotros tenemos pues una noticia que es que en la República Dominicana es una declaración que da uno de los neurólogos de la República Dominicana que está vinculado a la neurología pediátrica fundamentalmente, el doctor Montero, Franklin Montero. Pero tenemos en la línea a nuestra muy querida amiga, la doctora Marcia Castillo, con relación a esta problemática que plantea el doctor Montero de que en la República Dominicana hacen falta medicamentos. Urge, es la expresión que da la nota que hemos tenido acceso. Los pacientes con epilepsia urgen de más medicamentos. Buenos días, Marcia Castillo, neuróloga. Buenos días a Maurice y a todos allá en cabina. Qué bueno poder conversar con ustedes y poder aportar un granito de arena a la educación de la población general. Gracias. ¿Qué es la epilepsia, Marcia Castillo? Bueno, la epilepsia es una condición neurológica de carácter, podemos decir, electroclínico. Se dice que es electroclínico porque lo que pasa en el cerebro es un fenómeno eléctrico. Sí. Y luego lo que nosotros vemos por fuera es el fenómeno clínico. A diferencia de lo que la gente piensa, no es solamente el tema de las sacudidas, el poner los ojos hacia arriba, la cialorrea, que es el botar saliva. Todo el mundo que tiene una epilepsia, Marcia, todo el que tiene una crisis epiléptica hace eso. No, es ahí donde voy. Hay muchos tipos de epilepsia, depende del área anatómica del cerebro donde esté ese foco eléctrico irritativo. El espectro clínico de la epilepsia es tan variopinto como áreas del cerebro hay. Exacto, entonces, es muy variado. Es muy variado. Ahí está al ojo clínico del neurólogo tener siempre como ese sensor de poder hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis. Porque mira, hay crisis tan raras, por ejemplo, como la crisis elástica, que es que una persona empiece a reírse, y eso es una crisis. Sí. Por ejemplo, en el caso del Joker. Sí. O crisis de lectura forzada. Una persona empieza a leer un lecterero y empieza a leerlo y no puede parar de leerlo. La crisis del lóbulo temporal, que son crisis también muy bizarras. Sí. O sea, hay un espectro bastante ecléptico. Y trastornos, por ejemplo, de memoria. Sí, pacientes que piensan, ya no le llamamos así, el petit mal, pero que hacen episodios como de ruptura de la conciencia. Y las personas creen como que, bueno, se desconectó. El déjà vu, Marcia Castillo, neuróloga, hoy con nosotros sobre el escritorio. ¿El déjà vu se considera o no una crisis epiléptica? Él por sí aislado no es una crisis epiléptica. O sea, el déjà vu es lo que llamamos un fenómeno paramnésico, él solo. Pero cuando se presenta de manera repetitiva,
de manera constante, acompañado de un fenómeno, digamos, de ruptura de la conciencia y otros hallazgos clínicos, entonces sí pudiera considerarse una epilepsia del lóbulo temporal, específicamente las crisis que son de la parte medial del lóbulo temporal y que se asocian mucho a las convulsiones febriles de la infancia, que antes decíamos que eran benignas. Ya sabemos que hay que tratar de que estos niños de nosotros que convulsionan con fiebre, estar siempre ahí vigilantes de que no convulsionen con fiebre, porque a más convulsiones febriles, a mayor daño en el neurodesarrollo, más posibilidad de que esa persona desarrolle lo que llamamos epilepsia mesial del lóbulo temporal, y ahí está la crisis del déjà vu, de lo ya vivido, el jamais vu, no lo he vivido, el de ya sentí, el de ya pensé, son muchos fenómenos parecidos, pero no son crisis. O sea, todos hemos tenido ese fenómeno paramnésico de que creemos que hemos vivido algo o que hemos pasado por una situación y dice, pero esto como que ya lo viví. Entonces no, eso es un fenómeno paramnésico donde hay como una especie de fallo en que tú el recuerdo lo presentas, un error perceptivo de la memoria. Ahora, si eso se acompaña de ruptura de la conciencia, automatismos, que son como ciertos fenómenos en las manos, en la boca, como chupeteo, hacer muecas en la cara, hacer gestos en la mano como contar monedas, o ciertos fenómenos motores en la mano repetitivos, estereotipados. O sea, estereotipados quiere decir que siempre siguen la misma fenomenología. Entonces ya ahí hablamos de crisis. Doctora, de acuerdo a la información que estamos planteando hoy sobre el escritorio, se habla de que un 70% de los diferentes tipos de epilepsia pueden ser curables de medicarse adecuadamente. ¿Es cierta esta información? ¿Se cura la epilepsia de recibir la medicación indicada para cada paciente? Lo importante de esto, más que la estadística, es el abordaje temprano. Mientras más tarde se aborde farmacológicamente a un paciente, más posibilidad de hacer otro foco epiléptico. ¿A qué me refiero? Hace unas décadas, un neurocientífico de los de verdad describió lo que se llaman los focos en espejos. Es decir, cuando un foco epiléptico está activo y no se trata, ese foco desencadena otro foco. Exacto. Y así sucesivamente. Y eso es lo que desarrolla la farmacoresistencia. Okay. Entonces, o sea, el hecho de que una persona no pueda controlar su epilepsia con un solo medicamento. Exacto. Y eso también no solamente confiere un mal pronóstico, sino que aumenta la morbimortalidad. Y ahí hablamos de lo que es el SUDEP, un fenómeno clínico que la gente poco conoce. Incluso los mismos personal sanitario no saben que existe la muerte súbita e inesperada del paciente epiléptico. Mira, él convulsiona y se murió durmiendo de noche. No es para alarmar, porque nosotros por mucho tiempo dijimos, la gente no se muere de epilepsia. Ya no, ya sabemos que durante la crisis hay todo un desorden eléctrico a nivel cardíaco que puede dar al traste con la vida del paciente, parecido a la muerte súbita cardíaca. Incluso hemos hecho como una especie de comparación desde el punto de vista de lo que pasa neurobiológicamente y eléctricamente, y existe ese concepto, o sea, que la farmacoresistencia, el acceso tardío a los fármacos, como pasa aquí muchas veces que el paciente en vez de tomarse 3 pastillas se toma 2 porque quiere ahorrar, o el paciente no lo puede comprar. Tú sabes que aquí las enfermedades crónicas son prácticamente intratables, no porque no se puedan tratar, sino porque 8,000 pesitos no dan para tratar a un paciente con epilepsia. Así mismo es. Y la mayoría de los pacientes pues tienen condiciones: hipertenso 35%, diabético entre 12 y 21%, o sea que definitivamente que hay muchas limitaciones. Marcia, el tema de los medicamentos, la dificultad de acceder a los antiepilépticos, es un problema en la República Dominicana. Se habla de que hay mucha rigurosidad, además del tema costo, para despachar los que son de ventas controladas, los otros que se vencen, los registros sanitarios entonces que no se renuevan. Esto es una problemática en el campo de la neurología. Tú como neuróloga, doctora Marcia Castillo. De la neurología y de la psiquiatría también. Fíjate, un paciente que toda su vida ha tomado, por ejemplo, fenobarbital. Es un medicamento que nosotros casi no usamos. Pero hay en neurología casi no se usa.
Ajá, pero déjame decirte, el paciente que ha estado controlado toda su vida con ese fármaco, tú no lo cambias. Hay que seguirlo. Claro, lo que funciona no se cambia. De pronto, ese es un paciente que tú tenías un registro sanitario, puede ser que estuviera vencido o cualquier colega te le hacía la receta. Entonces, de pronto se ha levantado toda esta bataola de situaciones que nos han puesto al paciente y a nosotros a que de pronto no podemos hacer una receta. Y yo veo bien que haya un control, o sea, yo lo veo bien. El asunto es que la persona... Pero que hagan previsión. Que eso se haga con toda una previsión, por lo menos de 3-6 meses, para que el paciente no sea quien sufra. O sea, hay pacientes que se han descontrolado de una manera terrible porque no tienen la posibilidad de adquirir su medicamento, porque, por ejemplo, al médico le tomó en ese momento que su permiso estaba vencido. Y eso no es en una semana que se renueva. Sí. Bueno, entonces, Marcia, esto pasa. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros, por sacar y sacrificar a los pacientes, haciendo este aparte. Gracias por estar siempre con nosotros. La doctora Marcia Castillo, neuróloga, que es parte de esta familia de Cátedra Médica.